Gotas de Ópera. Esto es un podcast malpensante en alianza con Cineco Alternativo. Estimados escuchas, los saludamos hoy desde Gotas de Ópera, el podcast malpensante, y les habla María José Villamil de la Sinfónica Bogotá. Estoy aquí con mi compinche de aventuras sinfónicas, Adam Zions, director ejecutivo y violinista de la orquesta. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos un título bastante especial, ¿no? Muy especial, es un tema western, literalmente. Vamos a hablar de La Fanciulla del West, que es la ópera del día de hoy, compuesta por Giacomo Puccini y que se estrenó en 1910. Bueno, esta es la historia de una cantinera, Minnie, que tiene que lidiar nada más y nada menos que con los rudos mineros del West Fargo, y aunque ella es capaz de controlar esta manada de hombres fuertes, ella también es cándida, tierna y compasiva. Entonces, pues hablamos más o menos de un ángel con pistola. Y bueno, se enamora además de un personaje que es el chico malo del pueblo, que es Dick Johnson, alias Ramírez, que se cambió el nombre porque los demás mineros lo estaban persiguiendo para matarlo. El tipo era una joyita. Tranquilos que no les vamos a dañar la trama, pero sí queremos señalar que hay un momento muy importante en esta ópera, y es cuando van a matar al señor Johnson o alias Ramírez. Entonces él le pide a los mineros que no le cuenten a Minnie que lo han capturado, y trajimos al maestro Luis Carlos Hernández para que nos cante y nos interprete esta aria de la ópera. Es súper famosa. Y es muy famosa. Que la mi crea libero. ¿Y qué quiere decir? Que ella me crea libre y lejano. Entonces voy a contar un poco, o voy a traducir un poco qué es lo que dice el aria. Dice, que ella me crea libre y lejano, con una nueva vida de redención. Esperará que yo vuelva y pasarán los días y yo no volveré. Minnie de mi vida, la única flor, Minnie que me ha querido tanto. Mejor dicho, el tipo era medio cínico, o sea, fuera que está enamorado, prefiere que Minnie crea que está libre en vez de muerto y cree que va a sufrir menos así. Pero no, a mí me parece que es como muy estratégico desde el punto de vista masculino, o sea, me parece que es como una estrategia. No, o sea, mejor el abandono que la vive después. Sí, la estrategia de Ramírez me gusta. Entonces... No, mejor dicho, escuchemos mejor al maestro Luis Carlos. Maestro, por favor. Mi creda libero e lontano sopra una nuova via di redenzione. Aspetterà ch'io torni e passeranno i giorni e passeranno i giorni ed io non tornerò ed io non tornerò. Maestro Luis Carlos, qué interpretación tan maravillosa, espectacular, pero quisiéramos, para el público en general que está escuchando este podcast malpensante, quisiéramos saber un poquito más a fondo qué es ser tenor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. A ver, ser tenor es un video. Yo sé que muchos amigos, muchos colegas están de acuerdo en decir que es la voz más difícil de trabajar.
porque somos como un rompecabezas vocal. Y a lo largo de nuestra carrera nos toca aprender que el pasallo, que el giro de la voz, que a cubrir el sonido, que cómo hacer los agudos, que cómo vibrar, que buscar el color, que no sé qué, un pocotón Y de cuéntanos un recursos. poquito qué es el pasallo. Bueno, ok. Respecto al pasallo, yo quisiera poner un ejemplo como cuando vamos manejando el carro Sí. y a determinadas revoluciones la máquina nos pide manipular el embrague y la caja de cambios, ¿cierto? Sí. Para no hacerle daño al motor y así continuar nuestra ruta. Más o menos eso aplicado al canto, aplicado a los tenores, nosotros le llamamos cubrir el sonido. Quiere decir que desde que estamos desde las notas más graves, Ujú. vamos subiendo nuestro registro, buscando notas agudas y desde cierto punto el cuerpo, ya el instrumento nos pide cubrir el sonido. Es la técnica del pasallo, para no lastimar nuestro motor vocal Sí. y poder llegar a nuestras notas O sea, altas. entonces, si yo lo explico en los términos que me acabas de decir, es cuando yo voy manejando y voy en primera, segunda, y voy a cambiar a tercera, y no quiero que el carro dé un empujón, sino que pase suavecito. Exacto. Perfecto. Y cuéntanos un poquito sobre los roles del tenor en la ópera. Bueno, respecto a los papeles del tenor, esto va de acuerdo también a una subcategoría. Por ejemplo, el tenor lírico, el tenor ligero, o el tenor espinto, o el dramático, muy dramático, y bueno, etcétera, etcétera. Y todo esto va de acuerdo a las características propias de cada voz. Sí. Factores como la potencia, la resistencia, la agilidad, cuántas pepitas puedes ejecutar en un minuto, o qué tan alto puedes llegar, o qué tan duro puedes cantar. Incluso depende de la contextura física de cada uno. Okay. Entonces, por ejemplo, hablando de los roles, no es lo mismo un tenor de 2 metros de alto cantando el Sigfrido del Ocaso de los Dioses de Wagner, versus el chaparrito, como yo, cantando, no sé, haciendo pirotecnia vocal con Sí. la Semiramide de Rossini o con la Cenerentola. Sí. Entonces, bueno, roles, en esos momentos nos diferenciamos de otras épocas, como la época barroca, en la que los tenores eran los malos del paseo siempre. Ujú. Porque los héroes eran los castrati, o esas voces masculinas que emulaban la voz femenina. Pero estas voces terminaron más o menos hacia el clasicismo. Los tenores empezaron a posicionarse como los héroes, como el enamorado, el romántico. Entonces, basta, por ejemplo, con mencionar el héroe verdiano Manrico, héroe de pelo en pecho del trovador de Verdi, o el poeta Rodolfo de la Bohème de Puccini, o el intrépido Tonio de la hija del regimiento de Donizetti, o el enamorado Nemorino del elixir de amor. Y Johnson en La Fanchula del West. Pues, maestro Luis Carlos, muchas gracias por tu respuesta. Y además, hablando de los roles principales de los tenores en la ópera, cabe resaltar muchísimo que el tenor en interpretar por primera vez este papel fue Enrico Caruso, que fue un gran tenor del siglo XX, que incluso fue uno de los que más vigentes estuvo en la escena. Y bueno, además porque pues él era la estrella del Met, y el Met comisionó esta ópera para hacer el primer estreno mundial que este teatro hacía. Y esto era una época muy, muy difícil. Esto era a principios del siglo XX, el nacionalismo crece y genera una época muy compleja. Esta aria la cantaban mucho los soldados del ejército norteamericano y era como una manera de añoranza o de esperanza, pues normal. A veces los hombres cuando Lo estamos cantaban. enamorados y la... Yo lo pues, que me pregunto es si los soldados tendrían la misma técnica que tenía el maestro Luis Carlos para cantar eso todos juntos. Sí, yo creo, pues sí, si es así, funciona. Para Pues- mí funcionaría. Pues bueno, pues precisamente es en esta época de principios del siglo XX, finales del XIX y acercándose a la Primera Guerra Mundial que hablamos de la conquista del oeste, este camino a formar el individualismo y el hombre por excelencia norteamericano que se identifica mucho con el vaquero que lo puede hacer todo por sí El mismo. hombre Marlboro. El hombre Marlboro, exacto. Sí, el que va y conquista y se va lejos y la búsqueda. Pero claro, la visión de los norteamericanos en ese momento muy geopolítica era como que ellos eran dueños y tenían derecho a expandirse y se les olvidó que había otros pueblos y que definitivamente ya esto ya estaba poblado. Bueno, pero eso es como un poco como todas las historias de conquista, nacionalismo, que fuera que son acaparadoras, siempre la cuentan desde Una un óptica lado. muy particular. En todo caso, es una obra de tipo western
Una ópera que implicó tener una historia estadounidense pero volverla italiana o italianizarla. Entonces son vaqueros desde la perspectiva de Puccini y son vaqueros con todos los gestos propios de la lírica italiana. Entonces una obra realmente con muchos elementos multiculturales que cruzan a lo largo de la ópera y como nos gusta hoy a los millennials, o sea, esto es un mundo más globalizado y donde mezclas Todo todas las conectado. fronteras y todo está conectado, pues para eso. Donde somos en realidad el concepto ciudadanos del mundo. Exactamente. Pues bueno, esta es una obra que vale mucho la pena ver. Se estrena por primera vez, llega por primera vez a Colombia y es una oportunidad para disfrutar de las grandes producciones del Met. Quedan todos muy invitados el próximo 27 de octubre a gozarse este titulazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.